todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Siempre es un placer volver a encontrarnos con todos ustedes, comunidad educativa, en este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, Multimedio Educativo y Cultural de la República Dominicana. Y hoy con una entrega especial en el marco de la celebración de la Semana del Internet Seguro. Queremos compartir un interesante panel con la Dirección de Informática Educativa y en manos de su director Wilson Mateo, con personalidades de mucho impacto a nivel nacional en materia de seguridad. Así que les dejamos con esta propuesta. En el 2004 surgen todas las inquietudes para plantear medidas que vayan a promover la seguridad del uso de Internet, sobre todo en jóvenes y niños. A partir de ahí han surgido muchas iniciativas tendentes a provocar el llamado de atención en los adultos sobre esa necesidad de promover mecanismos de seguridad en el uso del Internet en los niños, niñas y adolescentes. En el día de hoy, en Mirada Educativa, estaremos compartiendo un escenario importante con personalidades de altísimo nivel y agradecemos la oportunidad que estos espacios le brindan al sistema educativo de poder compartir con los docentes, con los padres y con los alumnos las recomendaciones importantes que vamos a estar viendo a lo largo de esta conversación. Desde el Ministerio de Educación promovemos la Semana del Internet o del uso responsable del Internet. Iniciativas que desde Informática Educativa nos permiten llegar a alumnos, a padres, a docentes, al sistema educativo en sentido general y a la comunidad, promoviendo esas acciones que vayan tendentes a producir esos llamados de atención en la comunidad con el fin de garantizar la seguridad al momento de navegar en las redes. La red es un espacio que hemos planteado en otras discusiones, similar a un campo abierto donde usted puede dispersar polvo. Una vez usted distribuye ese polvo en ese campo abierto, lograr recoger granito a granito lo que usted ha dispersado es un problema. La red es exactamente eso. El Internet es exactamente eso. Un espacio donde una vez llegan las informaciones, lograr recogerla se hace casi imposible, por no decirlo. Promovemos a lo largo de todos estos días específicamente la celebración del segundo martes de febrero de cada año como el Día Internacional del Internet Seguro o del uso seguro y responsable del Internet. Vamos a estar conversando hoy con unas personalidades de altísimo nivel que nos permitirán compartir puntos de vista desde ópticas muy particulares para que la población, los docentes y los alumnos puedan entender a qué nos referimos con el uso seguro del Internet. Vamos a conversar con Angel Rivas, que es un docente del Instituto Tecnológico de las Américas, experto en seguridad, y que conversará con nosotros a partir de desde su óptica como docente, permitiéndonos definir cuáles son los elementos fundamentales que son considerados en un entorno educativo para llegar a hacer entender a nuestros jóvenes la importancia de la seguridad. Angel, por favor, nos gustaría que nos conversara al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un tema bastante interesante y muy en tendencia en los últimos años, sobre todo a nivel educativo. El ITLA ha sido precursor y las universidades de fomentar esa educación digital. Ya hoy en día el espectro digital está en todo, celulares, laptops, el Internet ya es una realidad que no podemos escaparnos de ella. Y por ende, a nivel educativo se tiene que implantar eso a nivel de la primaria, de la secundaria y de todo lo que tiene que ver la currícula a nivel nacional y educativo. El tema de las estafas, que bien usted lo mencionó, ya un niño con una tablet puede ser objeto de una estafa, ya un adulto, un adolescente puede ser objeto de una estafa, y por eso ya la educación tiene que fomentar esa prevención digital. Hoy en día estamos viviendo lo que se llama, o lo que se llamaba, la posverdad. Ya eso ha cambiado y se le ha puesto el concepto de la era de la duda digital. Oiga, duda digital. Ya hoy en día uno entra a internet, ve noticias, ve un noticiero, que se publica algo, y no se sabe si es verdad. Ya uno tiene que validar eso
si es una realidad y es verdad. Es decir, que estamos viviendo una época de que la verdad se tiene que validar. Y eso es muy difícil hoy en día para los jóvenes, para los estudiantes, de que viven en Internet, navegan en Internet y realmente necesitan validar eso. Realmente el gobierno ha hecho muchos esfuerzos, se ha avanzado en República Dominicana en establecer una cultura de ciberseguridad con la famosa ley 5307, que se creó en el 2007, y a partir de ahí se han creado decretos, normas y demás para fortalecer eso. Edger, una preguntita importante. ¿Tiene el ITLA un programa de formación en ciberseguridad específica para los técnicos que se forman allá? ¿Está insertado esa asignatura de manera curricular? Y si es así, las demás universidades, ¿cómo pudiéramos ver esto a nivel de formación para que no solo los jóvenes que se estén formando en el área de tecnología y otras áreas puedan ir comprendiendo esto por un concepto muy reciente que se ha estado mencionando en algunos escenarios donde se plantea que la policía del futuro será los agentes que estén destinados a perseguir los delitos cibernéticos? ¿Cómo planteamos esto desde la currícula o en el ITLA y las demás universidades o institutos superiores? Se le llaman ciberpolicías. El nombre. El ITLA se creó en el 2000, o sea, en el periodo de Hipólito, en el 2000-2004, y a partir de ahí el ITLA inició con una currícula de redes, sobre todo redes, informática, software e idiomas, y a medida que fue pasando el tiempo, 2005, 2006, fue viendo que la ciberseguridad, la seguridad informática, como se le llamaba en ese momento, tuvo un repunte con ciertos hackeos, con ciertos incidentes que pasaron en el país, que todos conocemos, y a raíz de eso se creó la ley 5307. Entonces, a partir del 2008 aproximadamente, ya el ITLA empezó formalmente su carrera de tecnólogo en ciberseguridad. Introdujo una serie de programas, de cursos especializados de ethical hacking ético, e incursionó también en la carrera de forense digital, que también me parece que fue la primera institución en el país que creó esa carrera de forense, que ha ayudado bastante a las empresas, y tiene una currícula bastante amplia. El ITLA se ha mantenido en ese sentido. Incluso muchas empresas, cuando van a buscar empleos, o sea, personal para reclutar en ciberseguridad, van a la fuente del ITLA porque salen formados a nivel técnico y también a nivel profesional. Es decir, que tenemos una currícula bastante amplia, y hay universidades, como usted indicó, que han replicado ese método. Unicaribe, por ejemplo, tiene una currícula bastante interesante de ciberseguridad. INTEC también tiene una currícula bastante interesante, y hay otras universidades que han empleado tanto la carrera como diplomados en esa área. Es ultra necesario, o digamos que la carrera, dentro de las carreras más importantes del futuro, está la carrera de ciberseguridad. También nos acompaña Tomás, que es del Ministerio de Educación, del departamento, encargado de la División de Acceso y Seguridad del Ministerio de Educación. Y si se dan cuenta, el equipo que está conformado en el día de hoy tiene esa particularidad de que vamos a tocar múltiples sectores, por una razón obvia. El Ministerio de Educación hace entrega de dispositivos a las escuelas, igual que a los profesores. Como es la población, digamos que más vulnerable, porque posiblemente tengan menos controles, y son dispositivos que se le entregan a las escuelas, sabemos que hay una política en este momento de dispositivos a los centros educativos. ¿Cómo el Ministerio de Educación, cómo prevé ese nivel de seguridad que ameritan tener esos dispositivos? ¿Cómo lo aplica? ¿Cómo funciona ese sistema de seguridad en los dispositivos para evitar que los alumnos y docentes, en sentido general, puedan ser víctimas de situaciones fraudulentas o situaciones que puedan perjudicar la integridad del alumno o del docente o en sentido general de la comunidad educativa? Primeramente, gracias por la invitación. Allá, como monitoreo y ciberseguridad que somos, aplicamos ciertas reglas en los equipos. Tenemos un control parental de navegación cuando entregamos los dispositivos a cada alumno y a los mismos docentes. Le aplicamos reglas, políticas y seguridad al equipo. De modo tal de que cuando un estudiante o un docente entra a una URL sospechosa, automáticamente es bloqueada. Esos son los mecanismos tecnológicos que hemos aplicado en los equipos que entregamos a los estudiantes y a los docentes. Cabe resaltar también que tenemos mecanismos de protección 24/7 en alerta en nuestro SOC. Vemos todas las actividades que cada uno de los estudiantes y docentes hacen. Y si vemos
sospecha, automáticamente aplicamos controles al usuario. Y automáticamente, como el equipo está atado al usuario, el equipo entra en protección. Okay. Digamos que si el Ministerio de Educación tiene una política clara y definida respecto a los equipos que se entregan, que van destinados a ese uso pedagógico a las escuelas. Exacto. Para evitar esas situaciones. Pero ¿qué pasaría? Un detalle un poco más complejo aquí. ¿Qué pasaría si los estudiantes tienen esa virtud, esa destreza de poder violar esos medios de seguridad? ¿Cómo funciona ese bloqueo? ¿Qué hace el sistema que implementa el Ministerio de Educación para evitar ese bloqueo o esa violación a esos accesos de seguridad? Sabemos que no hay nada seguro. Eso entendemos que la seguridad lo que es proactiva. Tenemos que estar en constante orientación, ya sea informativa, diciéndole, miren, no entren aquí. Eso es como si fuera una campaña que tenemos que manejar diario o semanal para que ellos sepan la tendencia. Pero sobre todo algo muy importante es proponer a los docentes y a los padres que no simplemente sean vigiladores, sino que sean guías, que orienten y que ellos sean de confianza. ¿Para qué? Porque si un estudiante joven puede ser que entre a una unidad, a una unidad sospechosa, se ve un ciberacoso, tenga la amabilidad o tenga la confianza de acercarse a un maestro, mira, me está pasando esto, sin necesidad de ser reprochado. Sobre todo la confianza, manejar ese ciclo de confianza con el estudiante. Y no nada más con el estudiante, también en la casa, porque sabemos que los dispositivos también en la casa se usan. Que también los padres sean veedores con ellos, guía, orientadores, y que tengan esa afabilidad de poder orientarlo a lo que es un buen uso de los dispositivos electrónicos y más el Internet. Gracias, Tomás. Las preguntas te las hago por necesidad de debatir en este escenario, porque la población sabe que el Ministerio hace entrega de unos dispositivos y unos recursos que van al sistema educativo público, y evidentemente una gran preocupación de la población es cómo maneja el Ministerio de Educación los niveles de seguridad en los dispositivos que se entregan, porque si tú compras un dispositivo en una tienda particular, evidentemente ellos no te colocarán los controles necesarios, dependerá mucho del control que tú mismo puedas poner y de los controles que tú como padre puedas colocarle al dispositivo que le vas a entregar a tu hijo. Basado en eso, evidentemente, comenzamos con una palabra muy relevante con Angel, que es el tema de la ciberseguridad y de la policía del futuro, como planteaba él. Y tenemos hoy que nos acompaña el mayor Alexander Tatis Félix de la Policía Nacional, quien es encargado del Departamento de Operaciones de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía. Así que no solo tenemos policía de ciberseguridad, tenemos el ejemplo claro aquí de que el mayor está muy atento. Y vamos a conversar con un punto importante, porque nos afecta bastante a la población. De manera recurrente escuchamos muchos comentarios. Mira, están mandando mensajes en nombre mío, están utilizando mi fotografía, están utilizando mi WhatsApp, me están utilizando todos estos recursos digitales para llamar a personas. Están llamando a Angel del celular mío, y Angel me llama a mí por otro teléfono que conoce y dice, no, yo no te estoy hablando. Todos esos son situaciones que complejizan los niveles de seguridad de los dispositivos y también ponen en riesgo nuestra propia seguridad. Ahora, estamos hablando de una persona envuelta en que conoce las estructuras mafiosas que operan detrás de estos sistemas. Desde la Policía Mayor, cuéntenos háblenos primero cuáles son esas características fundamentales que ustedes pueden identificar para eso mismo, plantear ante unidades de investigación cuando una acción que se esté ejecutando a través de las redes pueden repercutir como hechos delictivos. ¿Qué hace la Policía Nacional para atender esos casos y particularmente cómo opera la división de ustedes desde la dirección de la policía? Bueno, de parte de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía Nacional, nosotros hemos implementado portales que le muestran a la ciudadanía cuáles son estos tipos de ciberataques, cómo identificarlo. No más bien también tenemos lo que es la Dirección de Área de Policía Cibernética,
que se llamaba antiguamente el DICAT. El DICAT tiene un departamento que se llama Departamento de Ciberpatrullaje. Ese departamento se encarga de verificar, de investigar y de alertar cualquier tipo de ciberataque que pueda sufrir la ciudadanía. Nosotros desde el Departamento de Operaciones, nuestro rol, uno de nuestros roles principales es salvaguardar lo que son los activos de la policía, pero también vemos más allá y hacemos lo que es investigación proactiva, identificando cuáles son estos tipos de ataques. Usted hace referencia de esto de la clonación, de la toma de los WhatsApp. Nosotros, desde nuestra dirección, nosotros promovemos que sean implementados niveles de seguridad, tanto a nivel de los dispositivos finales, o sea, tenemos las computadoras, los teléfonos personales, tanto a los padres como a los niños. Siempre les recomendamos que implementen los niveles de seguridad básicos, porque cuando un dispositivo tiene implementado, por más que el padre o el tutor no sepa de ciberseguridad y tiene implementado los niveles de seguridad, se le va a hacer un poquito más difícil al delincuente acceder al dispositivo. Sí. Nosotros siempre recomendamos que el dispositivo tenga un doble factor de autenticación, para por lo menos asegurar mínimamente lo que es el dispositivo. También contraseñas que sean fuertes. Ahora mismo se están hablando de lo que son los llamados passkits, que tanto lo promueve Google como lo está promoviendo Microsoft, que le dan un nivel un poquito más alto de seguridad a los dispositivos. Sí, sí. Otra pregunta importante en este caso. Sabemos que antiguamente, de hecho me recuerdo cuando funcionaba el DICAT, en años anteriores tuvimos conversaciones con expertos de ustedes que iban a escenarios que nosotros planteamos para compartir con nosotros experiencias de esas situaciones. En ese sentido, Mayor, quiero hacerle una pregunta importante, porque sabemos que por la dinámica del sistema, un adulto puede poner una denuncia por sospecha de que le han hackeado sus cuentas, por sospecha de fraudes a través de los niveles electrónicos, de los dispositivos electrónicos. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa cuando los menores de edad son las víctimas? Sabemos que los menores de edad no pueden acudir a una instancia judicial ni a la Dirección de Delitos Cibernéticos a poner una denuncia. Evidentemente que no lo hacen, lo harán los padres. Pero ¿qué tan común pueden ser las situaciones en las que pueden verse envueltos alumnos de nuestras escuelas o menores de edad envueltos en situaciones fruto de ciberataques, fruto de bullying, fruto de cualquier tipo de violencia que se genere a través de los espacios electrónicos? ¿Cómo puede la dirección de la policía manejar o cómo maneja esos elementos cuando las víctimas principalmente son menores de edad? Generalmente, cuando la misma ley 5307 expresa que cuando la víctima es un menor, tenemos la representación del padre tutor. Una vez que se identifica que la víctima es un menor, el padre, en base a las evidencias levantadas, puede presentar una denuncia tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional. Nosotros, la identidad de ese menor, por temas legales, no sé, lo que se le colocarán son las iniciales, pero el padre, como tutor, como guarda custodia del niño, puede presentar la denuncia y nosotros, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, vamos y lo acompañamos a ellos en la parte de la investigación y la recogida de las evidencias. Y fíjese que hemos diseñado una estructura que hasta ahora los amigos que han estado viendo los espacios y las conversaciones pudieran decir, ese es un grupo de machistas. Angel me miraba.
Y Tomás dice, no, pero ese momento, nosotros no somos machistas. No, no. Nosotros somos privilegiados de contar con una bella, elegante dama y divina, Además, la señora Divina García, que es la directora de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación. gracias Wilson, muy amable. Por eso contamos con esa grata presencia de una dama en este equipo de hombres, por una razón elemental. Primero, promovemos esa equidad de participación en esos escenarios de discusión y tenemos una actividad, por cierto, donde promovemos también la participación de niñas y adolescentes en los espacios de discusión. Así que hoy tenemos una divina acompañándonos y vamos a hablar de estos elementos que son los más complicados al hablar de adolescentes, al hablar de niños, niñas en las escuelas o en sentido general cuando son víctimas de estas situaciones. Estamos viendo un aumento importante en los casos de niñas, niños, adolescentes que son víctimas de ataques a través de las redes, no ataques, sino básicamente acoso, básicamente situaciones donde ponen en peligro la integridad de los alumnos, y queremos ver qué está haciendo el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Orientación y Psicología en las escuelas sobre todo, o en sentido general, cómo aborda el Ministerio de Educación, la Dirección de Orientación y Psicología esta problemática y cómo puede presentar alternativas a los docentes y a los padres para poder enfrentarla. Bueno, después de todos estos hombres aquí, algoritmos matemáticos Y los piropos. y expertos, y los piropos, expertos en este tema, desde el Ministerio de Educación siempre vamos a apostar a la poca exhibición y acceso de los niños entre más edad a las redes. ¿Por qué? Porque los niños necesitan aprender a autorregularse y necesitamos también dosificarle la exposición a todo lo que es redes sociales. Usted mismo, Wilson, nos compartió aquí la cantidad de niños que tienen acceso en edades que no deberían tener acceso a dispositivos electrónicos y por supuesto a todas las redes sociales, sin ningún filtro. Y el compañero aquí nos habló de el peligro cuando no tenemos esos controles parentales. Y estoy de acuerdo con el compañero porque si bien el ministerio al entregar un dispositivo electrónico tiene unos controles y eso lo podemos garantizar. Pero ¿y qué pasa cuando el niño tiene acceso a un celular? Cuando un padre, una madre, un cuidador no le tiene un control parental. El niño está expuesto. Desde el ministerio, nosotros a través de la Estrategia de Cultura de Paz, que tiene una campaña para prevención de bullying, y sobre todo que apostamos a una educación de respeto y de igualdad, basada siempre en los derechos humanos. Si bien uno antes pensaba que eso era un mundo de hombres, el tener acceso a redes, a dispositivos electrónicos, vemos que cada vez más las niñas están expuestas y desprotegidas. Y uno de ustedes mencionó el tema de la policía cibernética, que uno cree que eso debe estar lejos y eso debe estar más cerca cada vez, sobre todo al interno del hogar. Porque nosotros, lamentablemente, estamos criando bebés expuestos a las redes. Y es un orgullo a veces para los padres, y nos lo dicen a nosotros. Ay, ese niño nunca lo he enseñado y él sabe entrar a todas las páginas. Sí. El principal peligro. Exacto. El dejarlo en la curiosidad, que es un proceso de aprendizaje normal, a edades tempranas, que ese niño aprenda solo a manejar las redes, porque va a entrar a lugares y va a acceder a páginas que lo van a poner en peligro. Y otro de los retos que tenemos, Wilson, ahora mismo, es el tema de los juegos. Y hace mucho que hemos estado dando alertas del acceso a niños a juegos que no son para sus edades. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño cuando está en contacto con otra información que él no puede manejar, no puede digerir porque no está diseñada para su edad, y que lo expone a violencias?
tenemos niños con denuncias, inclusive ya a través de la Policía Nacional y de la Fiscalía, que hemos tenido que procesar adultos, familiares cercanos, que exponen a los niños a juegos. Porque una de las cosas que estamos normalizando, lamentablemente, en muchos espacios, es la exposición. En edades en que ese cerebro no está maduro para entender lo que pasa y que relaciona entonces todo el sexo con violencia. Y sobre todo, la gesta de nosotros tener que diseñar estas campañas desde el Ministerio de Educación, educar a las familias para que aprendan cómo instalar los controles parentales. Y usted sabe, Wilson, que esto es una lucha de hace mucho tiempo, años, que no debemos cansarnos, porque esa es nuestra principal responsabilidad. Yo quiero felicitar a la dirección a través tuyo y todos sus técnicos por dedicar una semana, y yo sé que es constante también porque lo vemos en los campamentos de robótica, lo vemos en otros espacios, lo hemos visto cuando invitamos a Wilson y a su equipo a los encuentros con los estudiantes, a los foros, al Congreso Estudiantil, donde ya los mismos chicos nos están diciendo a los adultos, miren, ustedes no están exponiendo. Ellos mismos dicen que en su casa tienen poco control. Y aunque uno no quisiera, a veces violan esos controles y aprenden, porque es que estamos en una generación de niños demasiado inteligentes, sobresaturados. Y me encantó lo que usted dijo, de cuando una noticia de tanta verla, uno cree que es real. Entonces eso le puede estar pasando a la mente de un niño. Nosotros tenemos otros programas, y sobre todo porque nosotros tenemos un currículo basado en competencia, que lo que queremos es tener unos ciudadanos autocríticos, que aprendan pensamiento crítico, que desarrollen habilidades, para que ellos sepan que todo lo que le están vendiendo y todo lo que a lo que ellos están expuestos, no todo es cierto, que aprendan a discernir de esos contenidos cuáles son para su edad de provecho y cuáles deben descartar. Están las campañas de yo no le hago coro al bullying, que yo pienso que debemos todos como sociedad asumirla, difundirla, pedirle a los medios de comunicación que nos ayuden con estas campañas, tener más espacio como esto para ustedes, los profesionales de las áreas, que puedan educarnos, a los docentes, a las orientadoras, a los padres y por supuesto hacer lo que ustedes están haciendo, llegar directamente al alumno y escucharlos a ellos, porque en esos juegos, la música, están demasiado expuestos. Sí, ese mismo nivel de exposición que tú planteas es lo que queremos ampliar en esta conversación. Es desgarrador las historias que conocemos, las situaciones que vemos con el caso de alumnos, niños, menores de edad que han sido víctimas de este tipo de situaciones de ciberacoso. Como padres, nosotros como padres aquí, los que son padres, al público de Mirada Educativa del Ministerio de Educación en sentido general, ¿cuáles son esas 2 o 3 señales sustanciales que usted puede identificar que son características emocionales o afectivas o psicoafectivas que te dan como esas alertas y le dicen al papá, le dicen al maestro, le dicen al profesor, le dicen al adulto, mira, esto es una alerta? Es importante observar estas señales que te dicen que ese niño está sufriendo una situación importante que le está afectando emocionalmente, que está vinculado a ese tema de ciberseguridad. Díganos esas 2 o 3 señales rápidas que nosotros podemos identificar en los menores de edad que sí están siendo víctimas o pueden estar siendo víctimas de esta situación de ciberacoso. Bueno, yo pienso que lo primero es ver cuánto tiempo ese niño está encerrado. Y la primera señal de alerta es los cambios de temperamento. Nosotros a veces asociamos los adultos y los docentes que se está comportando mal, o de momento, de ser un estudiante que participa en una clase, de momento se aísla. Las primeras señales de alerta siempre tienen que ver con el comportamiento, con la forma también que se expresa. A veces aprende y comienza a ser agresivo.
y tú escuchar de un momento a otro que tiene un lenguaje que no es el corriente, o el común, o el lenguaje que se permite en casa. Entonces, esas señales tienen que ver cómo se expresa y cómo se comporta, y cómo va modificando su carácter y su temperamento. Y eso a veces se da de manera sutil, otras veces es el tiempo encerrado, no quiere hablar con nadie, de momento comienza a tener el celular con claves que nadie puede accederla, se torna agresivo si tú te le quieres acercar. Lo primero que hacen es tratar de ocultar la situación. Y en esa, que esto también es una señal de alerta para cuando ellos están siendo abusados físicamente. Sí. Lo primero es encerrarse y guardar esa información. ¿Qué es lo primero que hace un adulto que trata de comunicarse, de contactarlo? Aunque tenga, como dicen, la imagen esa, los fakes ahora, que utilizan una imagen de niño, pero es el adulto que está contactando al adolescente. ¿Cuáles son las situaciones que más tenemos de bullying y ciberbullying? Y de los chicos que están expuestos al ciberacoso. Es que se van de las casas. Nosotros tenemos casos de niñas, sobre todo, que son contactadas y eso comienza como un juego, pero lo primero, la señal de alerta es que después nos confirman que ya tiene un tiempo que no habla con nadie, que está encerrada, que se ha tornado agresiva, dicen los padres, que cuando le dicen que le permite el celular o ver o tener acceso al celular, lo primero que hacen es esconderlo. Entonces un padre, una madre, un docente tiene que saber que esos cambios de temperamento, que ese querer ocultar cosas, esa agresividad que de momento se torna agresivo, tiene que ver con una respuesta. Los bebés y los pequeños hacen rabieta ya cuando le quitan los celulares. Sí. Y a veces, lamentablemente, quien debería estarlo protegiendo es su principal factor de riesgo, Sí. los familiares cercanos. ¿Por qué un niño tiene que tener un celular a los 8 o los 9 años? ¿Por qué hay países y los mismos que desarrollaron toda la tecnología del mundo no le permiten tener celulares a sus hijos y ni acceso a redes hasta que tienen 16 años? Precisamente porque de los 16 a los 25 años el cerebro comienza a desarrollar lo que piensa y comienza a regular emociones, la parte pituitaria, el desarrollo del cerebro, y desarrolla la parte frontal, que es donde está el riesgo de las tomas de decisiones. Entonces usted sabe que a esas edades usted tiene que cuidar el acceso de esos niños a esas redes. Porque tú le vas a comprar el celular, le vas a regalar un celular, porque ahora todo el mundo cree, usted que es la policía, que con eso el niño va a estar protegido. Para comunicarme con él, pero si está en la escuela, ¿por qué usted no llama a la escuela? ¿Por qué usted no tiene contacto con un adulto que es el principal protector del niño en la escuela? Entonces uno siempre está pensando, Wilson, que uno está haciendo lo mejor por los hijos, y a veces debemos pensar en qué edades oportunas un niño debe tener primero un celular y segundo, cuál es la edad oportuna, y se lo digo a ustedes los expertos, de que un joven pueda tener acceso a redes sociales. Sí, gracias Divina. Y esta conversación es importante que la pudiéramos mantener, y creo que estos espacios de mirada educativa, que son los escenarios para nosotros podernos comunicar al público que no tiene a lo mejor la capacidad de manejar estas situaciones, que no tienen acceso a estas situaciones, Mirada Educativa da esa oportunidad de llevar estos mensajes. Sí. Por eso queremos ahora compartir con cada uno de ustedes, Angel, desde su punto de vista como docente en nivel superior, el mayor Alexander, que es la persona que está vinculada a esos escenarios donde reposan las denuncias, las que reposan. Exacto.
porque sabemos que el grueso de las situaciones no llegan. No. Y por supuesto, desde el Ministerio de Educación, como instancia reguladora de estos dispositivos que llegan a las escuelas, y la parte suya, que es la parte más emocional y más importante que tenemos para manejar de los adolescentes, nos gustaría que compartan con el público de Mirada Educativa, con el público del Ministerio de Educación, de todo el país, que nos puedan estar observando una conclusión, cuál es la recomendación sustancial desde su punto de vista que ustedes dan a la población, a los padres sobre todo, porque es más fácil convencer a los padres, educar a los padres para que los niños puedan educarse, aunque sabemos que el trabajo de educar a los alumnos en esta situación de riesgo y vulnerabilidad le corresponde un número importante al docente, pero la responsabilidad principal es en la familia. Nos gustaría escuchar, Angel, Alexander, Tomás y Divina, que cada uno pueda hacer su conclusión final de este tema, cuyo objetivo fundamental es promover el acceso a una red. Sabemos que es difícil prohibir el acceso, controlarlo sí, pero ya que podemos hacer nuestro aporte, ¿qué recomiendas para garantizar que ese acceso sea seguro, que esa cultura de respeto por el acceso y por la propia información que dan los alumnos, cómo mejorar esto para que cada uno pueda ir cerrando con una conclusión breve para este debate? Sí, yo creo mucho en ver y aprender. Y aquí la dama puso ejemplos tangibles de señales de cómo un adolescente, un niño va dando señales de bullying y de cyberbullying. Hay una serie que se llama Adolescencia, una película que está en Netflix, invito a que la vean, y dice exactamente lo que la dama indica de las señales: aislamiento, restricción, no comunicación. Exacto. Y de verdad que invito a que la vean porque ahí se ve, refleja exactamente esas señales. Y nada, respondiendo a su pregunta, al final del día, tanto los padres como las empresas incluso y los niños, debemos de cuidar nuestra huella digital. Eso es un concepto que ha venido calando en el tiempo. Huella digital es una página web, huella digital es mi red social, mi correo, mi teléfono, esa es mi huella digital. Antes no existía, lo que existía era una cédula, algo físico, pero ya debemos de cuidar eso. ¿Cómo? No publicando todo en internet. O sea, ya esto se ha vuelto tendencia en que si no publicas nada, no estás a la moda. Ahora todo el mundo publica dónde está, dónde se encuentra, una actividad, todo. Y eso es lo primero que los ciberdelincuentes hacen antes de iniciar un hackeo o una persecución. Ven tus redes sociales, verifican tu perfil, verifican que tú publicas, a qué hobbies tú tienes, y por ahí te atacan. Entonces yo le invito a los padres, incluso a las empresas, de que cuiden bien y filtren bien lo que se va a publicar. Otro aspecto también de recomendación es el correo electrónico. Ya el correo electrónico está tipificado como un dato confidencial. Hay que tener cuidado donde se pone el correo electrónico, sobre todo en la web, porque con ese correo electrónico te pueden mandar campañas, phishing, te pueden mandar anuncios donde tú puedes ser víctima de un hackeo. Así que tanto la cédula, el número de cédula, tu nombre completo es un dato muy confidencial, no lo pongas en internet. Tu celular, ya hay hackeos, señores, donde te llaman, una llamada desconocida, y si la tomaste te hackearon el celular. Así de sencillo. Entonces, los datos de nosotros, de nuestros niños, de las familias, deben de estar sumamente protegidos y no exponerlos. Tratar esos datos como confidenciales para evitar ese tipo de alteraciones. Gracias, Angel. Sí. Mayor. Bueno, nosotros desde la policía hemos visto que muchos jóvenes, como estaba diciendo la señora Divina, hay muchos adultos que se hacen pasar por niños. Ese tipo de ataque se llama grooming. Convencen a estas niñas de que son X personas, que son de la misma edad, comienzan a enviarles regalos, comienzan a tener una interacción con ellos, comienzan a promover lo que es el aislamiento social, como estaba explicando muy bien la señora Divina. Y vemos, y que los padres cuando ven eso, algunas veces ni se preocupan. Nosotros invitamos a que tanto la computadora como la tablet no la entren al cuarto. Un niño, aunque tenga su privacidad, pero las computadoras deben estar visibles al adulto. Entonces, esos comportamientos de aislamiento se van a disminuir un poco, porque independientemente va a decir mi padre me vigila. Claro. Pero al tener el padre cerca, la visualización de lo que el niño hace. También que si un niño, una niña, o también un adulto, que también podemos ser víctimas de ciberataques, acudan a las autoridades, denuncien los casos.
Muchas veces los padres no denuncian los casos por temor de vergüenza. Y ¿qué van a decir de mi niño? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué educación yo le he dado? Pero ese ciberdelincuente va a coger otra víctima, Exacto. otra víctima, y va reclutando y va teniendo esa colección de datos de víctimas. Entonces, si nosotros las autoridades no somos alertadas, ¿cómo podemos nosotros tanto prevenirla como erradicarlo y atrapar a ese ciberdelincuente? Tanto del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional, nosotros promovemos campañas para que denuncien y nosotros poder dar con estos ciberdelincuentes. Gracias, Mayor. Por supuesto, Tomás. Sí. De la perspectiva del Ministerio de Educación, en el Departamento de Ciberseguridad, siempre hemos encontrado, y es muy frecuente, lo que dicen los colegas, a veces las mismas cuentas de maestros la colocan en site de compras, de incluso hasta en Spotify, colocan la cuenta, o sea, y tenemos que estar desvinculándola porque entonces sus contraseñas quedan expuestas. Lo que hemos estado haciendo es, número uno, es desvinculando esas cuentas, reseteándola, aplicándole el MFA a todos los maestros que se encuentran ya expuestos. Tenemos una campaña de MFA, de doble factor de autenticación, hacia todos los maestros, incluyendo hasta nosotros mismos el ministerio. Porque no simplemente en la parte del aula, sino que también nosotros mismos también estamos expuestos. A pesar de que en las escuelas estamos, bueno, que usted mayormente la informó, ya tenemos tecnología de conectividad. Nosotros aplicamos seguridad en navegaciones y en accesos. Pero aún así tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que cultivar la orientación tanto a los directivos como a los docentes, a que ellos sean entes de confianza. Porque puede ser que en un momento determinado el estudiante vaya con su dispositivo o un dispositivo personal y no se conecte a la red de la escuela, está expuesto. Entonces, tenemos que crear ese ciclo de confianza, donde el estudiante se pueda acercar al maestro y decir, mira, me están haciendo esto, me están haciendo tal propuesta, y que ellos, con el conocimiento, y más que, como hablamos anteriormente, tenemos una ley que nos respalda, y cada uno de ellos tiene que conocerla y saber dónde acudir y cómo nos protege esta ley. Pero también tenemos que aplicar lo que es la responsabilidad de ellos. Claro. Entonces, cada uno de nosotros, principalmente los maestros, somos los principales que podemos ver esa conducta rápido que incluso que los padres, porque se refleja en el aula. El estudiante lo refleja, ve el aislamiento, como usted lo mencionó, ve todo, o sea, se ve en el aula. Entonces ahí el docente tiene la capacidad de acercarse al estudiante o a convocar a los padres y tratar el tema, pero debe tener un canal de confianza, como le había mencionado anteriormente, para que el estudiante pueda abrirse y presentar la denuncia. No simplemente para juzgarlo, mira, ¿para qué entraste? No, también que se pueda orientar y que puedan recibir la denuncia. Por lo tanto, de parte de nosotros, siempre mantenemos esa campaña de orientación y de bloqueo constante, porque como ustedes comprenderán, existe el mecanismo de que ellos estudiantes que son inteligentes, violan los filtros. Entonces ahí entramos y comenzamos a aplicar más filtros para que no sigan violando, pero aún así tenemos el factor externo, que esa parte tenemos que consensarlo con el maestro y con la familia. Gracias. Divina. Sí, yo escuchándola a cada uno de ustedes, estoy muy de acuerdo, Mayor. Nosotros deberíamos tener las computadoras de los niños y adolescentes en un espacio que sea familiar, que ellos se aíslen lo menos posible, porque eso también lo va a proteger. Sí. Y que vivo, ¿verdad?, en este mundo y escuchando a los chicos, también se me olvidó decirle de los emojis. La naranjita, la fresita, la doble fresa. Los padres deberíamos conocer esos códigos. Tu niña de momento está chateando con alguien y le llegan las imágenes. Cada imagen de esa tiene un lenguaje. Sí. Y los va sensibilizando. Y ellos creen a veces que ellos hasta se ríen de eso. Ay, pero mira eso, la manzanita, pero eso tal cosa, ya te lo explican. Sí. Textualmente, porque todo eso, la berenjena, tienen sus connotaciones sexuales. Claro. Sí. Porque de un momento tú tienes que estar conversando con alguien, recibiendo emojis que tienen lenguajes
con connotaciones sexuales, implícitas, y a veces hasta explícitas, porque ellos se la saben. En la escuela, porque tiene que estar un alumno que de momento, porque también tenemos técnicos, bachilleratos técnicos, que ellos tienen que tener dispositivos. Pero el ministerio también estamos trabajando, Wilson, la dirección, el viceministerio, con nuestra viceministra Seth Checker, también ya está abierto el debate con CONANI para la protección de los niños a las redes y a los dispositivos electrónicos en el entorno escolar. Se está trabajando para eso. ¿Y qué le pedimos a la población? Que nos ayuden, que nos apoyen, que denuncien, que hablemos a tiempo cuando un niño está siendo víctima de cualquier tipo de acoso, de grooming, de ciberbullying, de todo lo que conocemos, inclusive de bullying directo. Porque si nosotros, los que tenemos la responsabilidad de protegerlos, no tenemos la información, ¿cómo lo hacemos? Desde tecnología educativa, desde la misma dirección de tecnología del ministerio, si nosotros mantenemos este diálogo, si involucramos a la familia, a los docentes, a la comunidad, será posible entonces que nosotros podamos proteger más a nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo en esas edades que está científicamente probado todo, donde ellos son víctimas de abuso sexual a los 8 y a los 14 años. Entonces, si eso ya es una línea de intervención, pues pongamos la atención en esas edades, en esos cursos. De tercero a primero de bachillerato, que es el primero, el segundo de bachillerato, donde ellos están más expuestos, más vulnerables a los 14 años. Nosotros entre todos podemos hacer estas campañas de prevención y de diálogo. Le agradecemos a Mirada Educativa, a Wilson por convocarnos hoy. Y sobre todo a los padres, señores, los padres, el papá, la mamá, los cuidadores, son los principales factores de protección de nuestros niños y nuestras niñas. La escuela, es verdad que somos responsables, pero el deber mayor de un padre y de una madre es proteger a sus niños. En esas etapas en las que están en las etapas de noviazgo, creo que nosotros debemos también, Wilson, hacer y distribuir una campaña donde se dé a conocer cuáles son los lenguajes que son permitidos en una relación de igualdad, de tú a tú, de nosotros dos, tú hombre, yo mujer, de amigos, qué cosas puede tolerar un niño y una niña y qué cosas tiene que decirle a su profesor o un adulto cercano, mira, a mí me está pasando esto. Ese círculo de confianza tenemos que reforzarlo. Y yo pienso que es muy importante que nos mantengamos todos unidos para esta tribu, para poder proteger y educar integralmente a nuestros niños y nuestras niñas. Gracias, Divina, y gracias a cada uno de ustedes que han hecho su aporte. Voy a concluir esto de la siguiente forma, algo rapidísimo y breve. Un padre tenía 2 hijos, que tenía una situación conflictiva en el hogar, por todo se peleaban permanentemente, se insultaban, se decían todas las palabras más ofensivas que pudieran encontrar. El padre, de manera inteligente, ya agotado emocionalmente por estos pleitos, decidió invitar a sus 2 hijos a una colina. Le dijo, vamos a dar un paseo y cada uno traiga una almohada de pluma. Vayan conmigo a caminar. Los hijos se pusieron extraño, vamos a caminar con una almohada. Cuando están en el bosque, ya en la cima de la colina, ya a lo más alto, le dicen, abran la almohada, suelten las plumas que vuelen en el bosque lo más lejos que puedan. Cuando cada uno abre todo esto, que esas plumas comienzan a circular por todo el aire, le dijo, ahora necesito que las recojan todas. El conflicto emocional entró inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a lograr recoger todo eso en este momento? Nosotros hemos hecho una comparación de las cosas que colocamos en las redes a ese derrame de plumas en el bosque. Desde que una información llega a un dispositivo electrónico que está conectado a la red, miles y miles y cientos de miles y millones de personas ya tienen acceso a lo que tú colocas. Después que tu información llegó a esos espacios, no hay control. No hay forma humana de salir a recoger una fotografía que por gracia usted quiso compartir
que a lo mejor tenía contenido íntimo, a lo mejor no era ni siquiera contenido íntimo, compartió información sensible, compartió información delicada. Pero en el peor de los casos, en este caso de nuestros alumnos, que a veces por juego, por gracia o por lo que sea, deciden compartir cosas con su amiguito porque ese es mi amigo de confianza. Hay, evidentemente, que algoritmos que te pueden detectar una imagen y determinar de qué es. Protejamos nuestra intimidad. Eso es el consejo principal que podemos dejar. En esta semana del uso seguro del Internet, queremos crear una cultura en nuestros alumnos, en nuestros docentes, en los padres, una cultura de respeto primero a la información, que eso es lo que más se ha perdido. Esa gran necesidad de querer compartir su vida privada con todo el mundo, aunque no le corresponda, controlemos eso, porque eso es lo que nos permitirá, nos ayudará a controlar esos niveles de ataque que recibimos y esos niveles tan ofensivos de publicaciones o de comentarios o de cosas o de acciones o imágenes que después tenemos problema para recogerla. Evitemos regar las plumas, porque una vez se distribuyan en el bosque, será difícil, por no decir imposible. Una vez una información llega a la red, no hay manera humana de recogerla. Por eso tenemos que evitar esta campaña que estamos llevando a lo largo de esta semana. Se trata de eso. Convencer a los padres, convencer a nuestros alumnos de que el Internet es un instrumento poderoso, que nos ha ayudado a resolver grandes problemas, que nos ha ayudado a resolver grandes tareas, que nos ha simplificado la vida, que nos ha hecho muy cómodas las situaciones laborales, académicas, pero también nos ha puesto un gran problema encima. Ese control es necesario. Toda esta semana, hasta el domingo, cada una de las escuelas del Ministerio de Educación estarán llevando orientaciones, charlas, conversaciones, discursos con nuestros alumnos para orientarlo en ese sentido. La semana del Internet seguro no puede ser solo una semana. Deberíamos estar todos los días de manera permanente conversando con nuestros hijos, con nuestros alumnos sobre los riesgos y sobre todo la moda que tienen ahora los profesores de querer estar publicando situaciones que no le corresponden, situaciones en las redes sociales del aula. Cuidemos la salud emocional y la salud psicológica de nuestros alumnos en sentido general, porque es cuidar la salud de la sociedad, es cuidar la salud de la población y es necesariamente cuidar nuestra propia salud. Aportemos a un Internet seguro, aportemos a un Internet sano, a un uso responsable de esta herramienta que nos ha facilitado la tecnología y los avances del siglo XXI. Gracias, evidentemente, a Mirada Educativa, que han estado siempre apoyándonos en la distribución de estas informaciones, que son esenciales para que puedan llegar a más espacios. Gracias y feliz resto del día, de la tarde, de la noche, la mañana donde nos estén mirando, porque esta mirada educativa siempre va a facilitar que los datos lleguen al escenario que debe llegar. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente al Departamento de Informática Educativa por traernos tan importantes informaciones que son de utilidad para toda la comunidad educativa en el marco de la celebración de la Semana del Internet Seguro. Ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar con todos ustedes en una entrega más de Mirada Educativa.